Mi nombre es Esperanza Silva y durante los últimos 20 años he vivido una doble vida que estaba a punto de colisionar de la manera más dramática posible. A los 45 años, soy reconocida internacionalmente como especialista en medicina geriátrica, pero para la familia Mendoza simplemente soy la empleada doméstica que se casó con nuestro hijo menor. Todo comenzó hace 23 años cuando conocí a Miguel Mendoza en el Hospital General. Yo era una estudiante de medicina trabajando turnos nocturnos como auxiliar de enfermería para pagar mis estudios, y él era un joven ingeniero que visitaba a su padre enfermo. Don Aurelio Mendoza, el patriarca de la familia, había sufrido un infarto y requería cuidados especializados. Señorita, me había dicho Miguel aquella primera noche, mi padre está preguntando por usted. Dice que es la única que entiende sus necesidades. Lo que Miguel no sabía entonces era que mi comprensión iba más allá del cuidado básico. Había notado síntomas que los médicos tratantes habían pasado por alto, sutiles indicadores de una condición cardíaca compleja que requería un enfoque diferente. Mis sugerencias discretas al equipo médico, presentadas a través de las enfermeras titulares, habían mejorado significativamente el tratamiento de don Aurelio. Durante esas largas noches en el hospital, don Aurelio y yo desarrollamos una conexión especial. Él era un hombre brillante que había construido un imperio empresarial desde la nada, pero también poseía una sabiduría humana que sus propios hijos parecían haber heredado solo parcialmente. Esperanza, me decía durante las madrugadas cuando el dolor no lo dejaba dormir, tienes algo especial. Una inteligencia que no se aprende en libros. Prométeme que nunca dejarás que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Esas palabras resonaron profundamente en mí, especialmente cuando comencé a frecuentar la casa de los Mendoza y conocí a Roberto, el hijo mayor. Desde el primer encuentro, Roberto había dejado claro su desdén hacia mi presencia. Miguel, le había dicho a su hermano en una conversación que escuché desde la cocina, esa muchacha está obviamente interesada en nuestro dinero. Las empleadas domésticas siempre buscan atrapar a hijos de familias bien. Miguel me defendió entonces, pero las semillas de la tensión familiar ya estaban plantadas. Cuando Miguel y yo nos casamos 2 años después, Roberto se negó a asistir a la boda. Su madre, doña Carmen, lo hizo pero con una frialdad que nunca desapareció completamente. Durante los primeros años de matrimonio, mantuve mi trabajo como auxiliar de enfermería mientras terminaba mis estudios de medicina. La familia Mendoza interpretó esto como que era demasiado orgullosa para aceptar su apoyo económico, cuando la realidad era que estaba construyendo mi propia carrera profesional. No entiendo por qué insistes en trabajar en ese hospital, me decía doña Carmen durante las cenas dominicales. Miguel gana suficiente para mantenerte. Parece que no confías en la capacidad de mi hijo para proveer. Sonreía educadamente y cambiaba de tema, pero por dentro ardía de frustración. Si hubieran sabido que estaba por obtener mi especialización en medicina interna con honores, o que ya había publicado 2 artículos de investigación en revistas médicas internacionales, quizás habrían entendido mi motivación diferente. Don Aurelio era el único que parecía intuir que había más en mi historia. Durante sus visitas médicas regulares, que yo coordinaba discretamente desde mi posición en el hospital, me hacía preguntas perspicaces sobre tratamientos y pronósticos que iban más allá del conocimiento de una auxiliar típica. Esperanza, me había dicho hace 5 años durante una de sus hospitalizaciones, hay algo que quiero que sepas. He estado observando cómo manejas las situaciones médicas, cómo hablas con los doctores. No eres quien mi familia cree que eres, ¿verdad? Era la primera vez que alguien de la familia había reconocido mi verdadera naturaleza. Le confesé mi título de médico, mi especialización en geriatría, y mi trabajo de investigación en el Instituto Nacional de Geriatría. ¿Por qué no se lo has dicho a Miguel?, me preguntó con curiosidad genuina. Porque temo que piense que le mentí todo este tiempo, admití. Comenzó como una situación temporal, mantener mi vida profesional separada mientras establecía nuestra relación. Pero después de años de que su familia me viera como una oportunista, revelar mi éxito profesional podría parecer una justificación desesperada. Don Aurelio había asentido con comprensión. Los secretos tienen una manera de complicarse con el tiempo, pero también tienen una manera de revelarse cuando más se necesitan. Esas palabras resultaron ser proféticas. La salud de don Aurelio se deterioró gradualmente durante los últimos 2 años. Oficialmente,
Yo era solo la nuera que lo acompañaba a sus citas médicas y le ayudaba con sus medicamentos. En realidad, me había convertido en su consultora médica no oficial, coordinando con sus doctores y asegurándome de que recibiera el mejor cuidado posible. Roberto, que ahora dirigía la mayor parte de los negocios familiares, veía mi dedicación a su padre con suspicacia creciente. No entiendo por qué papá insiste en que Esperanza esté presente en todas las consultas, le comentaba a Miguel. Es como si no confiara en el criterio de sus propios hijos. Lo que Roberto no sabía era que don Aurelio había comenzado a consultarme sobre decisiones importantes, no solo médicas sino también legales y financieras. Mi perspectiva analítica, desarrollada a través de años de diagnósticos médicos complejos, resultó valiosa para evaluar situaciones empresariales. El final llegó un martes por la mañana. Don Aurelio había sufrido un segundo infarto masivo durante la noche. Llegué al hospital inmediatamente después de que Miguel recibiera la llamada, pero era demasiado tarde. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero el daño era irreversible. Durante las siguientes horas, mientras la familia se reunía en el hospital, observé las dinámicas que había conocido durante años. Roberto inmediatamente asumió el control de las decisiones, coordinando con la funeraria y notificando a socios comerciales. Doña Carmen lloraba desconsoladamente, aferrada a sus amigas del club social. Miguel oscilaba entre el dolor genuino y la preocupación por las responsabilidades que ahora le caerían encima. Yo me mantuve en segundo plano, ofreciendo apoyo silencioso y manejando los detalles prácticos que otros pasaban por alto. Coordiné con el equipo médico para los procedimientos necesarios, contacté al notario de la familia como me había pedido don Aurelio meses atrás, y me aseguré de que todos los documentos estuvieran en orden. Esperanza, me había llamado Roberto durante esos primeros momentos caóticos, necesitamos que te encargues de recibir a las visitas en la casa y coordinar la comida para los próximos días. Supongo que tienes experiencia manejando ese tipo de situaciones. La implicación era clara, mi papel era el de servicio doméstico, no el de miembro de la familia en duelo. Asentí silenciosamente, acostumbrada después de tantos años a sus expectativas limitadas sobre mis capacidades. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de preparativos funerarios. La casa se llenó de flores, visitas de pésame, y conversaciones susurradas sobre el futuro de las empresas Mendoza. Roberto manejaba todo con eficiencia empresarial, claramente preparándose para asumir completamente el control del imperio que su padre había construido. Por supuesto, tendremos que esperar la lectura del testamento, comentaba con confianza a los socios comerciales que venían a presentar sus respetos. Pero mi padre y yo habíamos discutido extensamente sus intenciones. La transición será fluida. Yo escuchaba estas conversaciones mientras servía café y organizaba los arreglos florales, manteniendo el perfil bajo que había cultivado durante años. Sin embargo, recordaba vívidamente las conversaciones privadas que había tenido con don Aurelio durante sus últimos meses, conversaciones que Roberto jamás habría imaginado. Esperanza, me había dicho don Aurelio hace 6 meses durante una de sus noches de insomnio, he estado pensando mucho sobre el legado que quiero dejar. No solo financiero, sino humano. Roberto es brillante para los negocios, pero carece de la empatía que se necesita para liderar con sabiduría. Había continuado explicándome sus preocupaciones sobre el futuro de las empresas familiares bajo el liderazgo exclusivo de Roberto, y su admiración por la manera en que yo había manejado situaciones difíciles con compasión e inteligencia. El funeral se celebró en la Catedral Metropolitana. Cientos de personas asistieron para rendir homenaje a don Aurelio, empresarios, políticos, empleados y familiares. Yo me senté en la tercera fila con Miguel, mientras Roberto y su esposa ocupaban la primera fila con doña Carmen. Durante la ceremonia, varios empresarios importantes se acercaron a Roberto para asegurarle su continuo apoyo y discutir futuras colaboraciones. Era evidente que todos asumían que él heredaría el control completo de las empresas. Don Roberto, escuché que le decía el presidente de la Cámara de Comercio, su padre estaría orgulloso de ver cómo ha preparado esta transición. Las empresas Mendoza estarán en excelentes manos. Roberto aceptaba estos comentarios con la gravedad apropiada, pero no podía ocultar completamente su satisfacción por el reconocimiento que estaba recibiendo como el heredero aparente. Después del entierro, la familia y los invitados más cercanos regresaron a la casa familiar para la lectura del testamento.
El notario, licenciado Herrera, había sido el abogado de confianza de don Aurelio durante más de 30 años. Llegó con su briefcase negro y una expresión sombría apropiada para la ocasión. La sala principal se llenó con aproximadamente 15 personas, familiares inmediatos, los socios más importantes de las empresas, y algunos empleados de confianza que habían trabajado con don Aurelio durante décadas. Roberto se sentó en el sillón principal que había pertenecido a su padre, una posición simbólica que nadie cuestionó. Miguel se sentó a su lado, claramente nervioso por las responsabilidades que podrían caer sobre él. Doña Carmen ocupó su lugar habitual cerca de la ventana, todavía vestida de luto riguroso. Yo me dirigí hacia una silla en la parte posterior de la sala, pero Roberto me detuvo con un gesto. Esperanza, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, este es un asunto familiar y de negocios importantes. Las empleadas domésticas no tienen derecho a herencias. Sería más apropiado que esperaras en la cocina hasta que terminemos. Sus palabras cayeron sobre la habitación como una piedra en agua quieta. Varios invitados se movieron incómodamente en sus asientos, claramente sorprendidos por la rudeza pública del comentario. Miguel abrió la boca para protestar, pero Roberto lo silenció con una mirada firme. Desde luego que no, susurré, manteniendo mi compostura a pesar del calor que sentía subir por mi cuello. Después de tantos años de comentarios similares, había desarrollado una armadura emocional contra las humillaciones públicas de Roberto. Me dirigí hacia la puerta de la sala, consciente de que todos los ojos me seguían. En el umbral, me detuve brevemente y miré hacia atrás. El licenciado Herrera me observaba con una expresión extraña, como si quisiera decir algo pero no estuviera seguro de si era apropiado. Señora Mendoza, me llamó suavemente. Sí, licenciado, respondí girándome hacia él. ¿Podría quedarse un momento, por favor? Hay ciertas formalidades que podrían requerir su presencia. Roberto frunció el ceño. Licenciado, como le expliqué, ella no es parte de los asuntos financieros de la familia. Su presencia no es necesaria. El notario ajustó sus anteojos y miró directamente a Roberto. Don Roberto, con todo respeto, yo debo seguir las instrucciones específicas dejadas por su padre. El testamento menciona explícitamente que ciertos individuos deben estar presentes durante la lectura completa. Había algo en el tono del licenciado Herrera que hizo que la atmósfera en la habitación cambiara sutilmente. Roberto se acomodó en su silla, claramente molesto por la contradicción, pero sin atreverse a desafiar directamente al abogado de la familia. Muy bien, cedió Roberto con irritación mal disimulada. Pero mantengamos esto breve y enfocado en los asuntos importantes. Regresé a la silla en la parte posterior, sintiéndome como una intrusa en mi propia familia política. El licenciado Herrera abrió su briefcase y extrajo varios documentos legales, organizándolos cuidadosamente sobre la mesa de café. Estimados familiares y amigos, comenzó con voz formal, procederé a leer las últimas voluntades y testamento de don Aurelio Mendoza Vázquez, fechado el 15 de marzo del presente año. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Todos habían asumido que el testamento era mucho más antiguo. Roberto se enderezó visiblemente, claramente preocupado por las implicaciones de un documento tan reciente. Primero, las disposiciones menores, continuó el notario. A doña Carmen Mendoza, su esposa, le deja la casa familiar y una pensión mensual de 50,000 pesos por el resto de su vida, así como el mantenimiento completo de la propiedad. Doña Carmen asintió, claramente aliviada de saber que su seguridad financiera estaba garantizada. A Miguel Mendoza, su hijo menor, le deja las propiedades de renta en Polanco y Coyoacán, valoradas en aproximadamente 15 millones de pesos, así como un fondo de inversión que generará ingresos anuales de 200,000 pesos. Miguel se relajó visiblemente. La herencia era suficientemente generosa para asegurar su futuro sin las presiones de manejar las empresas principales. A Roberto Mendoza, su hijo mayor, el notario hizo una pausa y miró directamente a Roberto. Le deja la casa de playa en Acapulco y un fondo de 5 millones de pesos, así como la oportunidad de mantener su posición actual en las empresas, sujeto a la aprobación de la nueva dirección. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se puso de pie abruptamente, su rostro pasando del bronceado saludable a un rojo intenso. ¿Qué significa, nueva dirección?, demandó.
Yo he estado manejando las empresas durante los últimos 5 años. Papá siempre me aseguró que sería mi responsabilidad. El licenciado Herrera se ajustó los anteojos nuevamente, claramente preparándose para la parte más difícil de su trabajo. En cuanto a las empresas Mendoza y todas sus subsidiarias, valoradas en aproximadamente 150 millones de pesos, don Aurelio especifica lo siguiente. Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo la habitación hasta detenerse en mí. Espere, dijo de repente, mirándome fijamente. ¿Usted es la doctora Silva? ¿La especialista en geriatría del Instituto Nacional? Mi corazón se detuvo. Después de tantos años de secretos cuidadosamente guardados, la verdad estaba a punto de explotar de la manera más pública posible. Sí, respondí simplemente, mi voz apenas audible en el silencio absoluto de la habitación. El testamento la nombra como única heredera de todas las empresas Mendoza y propiedades relacionadas. El caos que siguió fue inmediato y absoluto. Roberto gritó protestas incoherentes, doña Carmen se desmayó en su silla, y Miguel me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Los socios comerciales se levantaron de sus asientos, murmurando entre ellos con expresiones de shock y confusión. «Esto es imposible», rugió Roberto. «Ella es una empleada doméstica. No sabe nada sobre manejar empresas». El licenciado Herrera alzó una mano para pedir silencio. «Don Roberto, su padre incluye una explicación detallada de su decisión. ¿Me permite continuar?». Con manos temblorosas, extrajo una carta personal y comenzó a leer. «A mi querida nuera Esperanza Silva, durante los últimos años, he observado tu dedicación no solo hacia mi cuidado médico, sino hacia toda nuestra familia. Tu sabiduría, compasión e inteligencia excepcional me han convencido de que eres la persona adecuada para preservar y hacer crecer el legado que he construido». La voz del notario continuó, pero yo apenas podía procesar las palabras a través del shock emocional. Don Aurelio había conocido mi verdadera identidad profesional y había basado su decisión en años de observación silenciosa. «Has demostrado durante años que posees las cualidades de liderazgo que se necesitan para dirigir con integridad, la habilidad de tomar decisiones difíciles con información limitada, la paciencia para escuchar diferentes perspectivas, y la fortaleza para mantener tus principios bajo presión». Roberto interrumpió nuevamente, su voz quebrándose por la emoción. Papá no sabía quién era ella realmente. Si hubiera sabido que nos había mentido durante años sobre su identidad, nunca habría tomado esta decisión. De hecho, continuó el notario, don Aurelio especifica que conocía completamente las credenciales profesionales de la doctora Silva, incluyendo su doctorado en medicina, su especialización en geriatría, y su trabajo de investigación. Además, menciona que ella ha estado asesorándolo informalmente en decisiones comerciales durante los últimos 3 años. Miguel finalmente encontró su voz. «Esperanza, ¿es cierto esto? ¿Eres realmente doctora?». Asentí lentamente, sintiéndome expuesta y vulnerable. Me especialicé en medicina geriátrica. He estado trabajando en el Instituto Nacional durante los últimos 12 años. «¿Por qué nunca nos dijiste?», preguntó Miguel, su voz mezclando dolor y confusión. «Porque cada vez que intenté hablar sobre mi trabajo, tu familia asumía que era sobre limpieza o cuidados básicos», respondí suavemente. Después de años de ser vista como una oportunista, revelar mi éxito profesional parecía que sería interpretado como una justificación desesperada. El licenciado Herrera intervino nuevamente. «Don Aurelio también incluye instrucciones específicas sobre la transición. La doctora Silva tendrá control total de todas las decisiones empresariales, pero Roberto mantendrá su puesto como gerente operativo si acepta trabajar bajo su dirección». Roberto se dejó caer en su silla, su mundo entero transformándose en cuestión de minutos. «No puedo, esto no puede estar pasando». Durante las siguientes 2 horas, el notario explicó los detalles complejos del testamento. Don Aurelio había estructurado la herencia de manera que protegiera los intereses de toda la familia mientras colocaba el control real en mis manos. Había establecido fideicomiso, salvaguardas legales, y mecanismos de supervisión que garantizarían una transición ordenada. Los socios comerciales, inicialmente conmocionados, comenzaron a hacer preguntas prácticas sobre mis planes para las empresas. Cuando expliqué mi experiencia en administración hospitalaria y mi comprensión de sistemas complejos de gestión,
Varios expresaron cauteloso optimismo sobre la continuidad de sus contratos. Doctora Silva, dijo el presidente de una de las empresas constructoras más importantes, don Aurelio siempre fue un excelente juez de carácter. Si él confió en usted para este legado, nosotros también. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que revelar públicamente mi identidad profesional real, explicar años de secretos a Miguel, y aprender rápidamente los detalles de empresas que solo había conocido desde la distancia. Roberto inicialmente se negó a cooperar con la transición, amenazando con demandas legales y boicots comerciales. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que don Aurelio había estructurado el testamento de manera que cualquier desafío legal resultaría en la pérdida completa de su herencia, gradualmente comenzó a aceptar la nueva realidad. Miguel necesitó tiempo para procesar no solo la transformación de su vida financiera, sino también el hecho de que había estado casado durante años con una mujer cuya verdadera identidad profesional desconocía completamente. No estoy enojado porque seas doctora, me explicó una noche mientras caminábamos por el jardín de nuestra nueva casa. Estoy confundido porque sentiste que tenías que esconderlo de mí. Tenía miedo, admití finalmente. Miedo de que pensaras que te había mentido desde el principio, miedo de que tu familia me viera como una amenaza en lugar de como una oportunista. 6 meses después de la lectura del testamento, las empresas Mendoza habían no solo mantenido su estabilidad sino experimentado un crecimiento significativo. Mi experiencia en gestión de sistemas complejos, desarrollada a través de años de administración hospitalaria, resultó invaluable para optimizar las operaciones comerciales. Roberto y yo desarrollamos una relación de trabajo profesional, aunque nunca cálida. Él aportaba su conocimiento profundo de los clientes y mercados, mientras yo implementaba mejoras en eficiencia y gestión de recursos humanos. Doña Carmen tardó más tiempo en aceptar la nueva dinámica familiar, pero eventualmente reconoció que don Aurelio había tomado una decisión sabia. Nunca entendí por qué mi esposo te tenía en tan alta estima, me confesó durante una cena familiar. Ahora empiezo a comprenderlo. Un año después, durante la primera junta anual bajo mi dirección, presenté los resultados financieros que mostraban un crecimiento del 23% en comparación con el año anterior. Los socios comerciales, que inicialmente habían expresado dudas sobre mi capacidad de liderazgo, ahora hablaban sobre planes de expansión a largo plazo. Don Aurelio siempre decía que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes para otros. Concluí mi presentación. Espero que estos resultados demuestren que estamos honrando ese legado. En mi oficina, que anteriormente había sido el estudio privado de don Aurelio, mantengo enmarcada la última carta que me escribió antes de su muerte. En ella, me explicaba por qué había tomado la decisión de nombrarme su heredera principal. Esperanza, durante años observé cómo enfrentabas cada desafío con inteligencia, dignidad y compasión. Cuando otros te subestimaban, tú simplemente trabajabas más duro. Cuando te humillaban, respondías con gracia. Estas son las cualidades que se necesitan para liderar con sabiduría, no solo el conocimiento de números y contratos. La transformación de mi vida había sido completa y permanente. De ser vista como una empleada doméstica oportunista, había emergido como la líder de un imperio empresarial multimillonario. Pero más importante que el reconocimiento financiero era la validación de que don Aurelio había visto mi verdadero valor cuando nadie más había tomado la molestia de buscarlo. Ahora, cuando jóvenes profesionales me piden consejos sobre cómo manejar situaciones donde son subestimados, siempre les digo lo mismo que don Aurelio me enseñó. Nunca permitas que las percepciones limitadas de otros definan tu propio valor, pero tampoco subestimes el poder de la paciencia y la preparación silenciosa. A veces, las revelaciones más poderosas son aquellas que han estado ocultas a plena vista durante años, esperando el momento adecuado para transformar completamente nuestras vidas.